A continuación vamos a revisar los datos de la contabilidad mediante una herramienta que es la tabla dinámica, y lo vamos a hacer específicamente analizando los registros contables y el saldo de las cuentas relacionadas con las cuentas por cobrar a clientes. La información que están viendo en pantalla es el libro diario de una compañía, en este caso la compañía comercializadora SAS, y eh, esta es toda la contabilidad de esta compañía en un periodo determinado. Fíjense, es el libro diario en el que está comprobante por comprobante cada transacción de la compañía. Ahí vimos el comprobante 1, aquí el comprobante 2 es una venta de mercancía, el comprobante 3 otra venta de mercancías, el comprobante 6, por ejemplo, un recaudo de cartera. Es decir, que en este libro están todos los comprobantes de contabilidad de este periodo. La herramienta que vamos a utilizar para revisar el saldo de las cuentas por cobrar es la tabla dinámica. Para poder utilizar la tabla dinámica necesitamos que los datos estén organizados en una tabla como esta, en la que no haya espacios entre registros y los datos estén unificados o uniformados de la forma en que se registran. Por ejemplo, fíjense que aquí hay muchas veces repetido la palabra ingreso en la clasificación, o activo o pasivo, pero está repetido, y aunque esté repetido muchas veces, siempre se escribe de la misma manera, y por eso el menú solamente nos muestra, el menú de filtro nos muestra cinco clasificaciones como 5 datos, a pesar de que hay mucho más de 5. Lo que pasa es que están escritos uniformemente. Entonces es esencial que los datos de la tabla estén organizados y estandarizados cuando son repetitivos. Una vez tengamos organizados los datos, procedemos a seleccionarlos, todo el rango de datos. Vamos al menú Insertar y escogemos la opción Tabla dinámica y luego la opción de una tabla o rango. Nos va a preguntar el cuadro de diálogo si queremos los datos ordenados en una nueva hoja o en una hoja existente. Vamos a escoger nueva hoja y aquí empezamos a organizar los datos según nuestra necesidad. Del lado derecho de la hoja vamos a escoger los datos que necesitamos y en la hoja de Excel se verán reflejados lo que seleccionemos. Por ejemplo, vamos a escoger clasificación, fíjense, y aquí nos salen las posibles clasificaciones. Vamos a escoger débito y vamos a escoger crédito. Este dato así no nos sirve completamente para revisar las cuentas por cobrar, pero ya nos hacemos una idea de cómo se van organizando los datos en la tabla dinámica. Vamos a optar por un paso intermedio, que es configurar el campo de valor para que sea de una manera más estética en el formato de número. Repetimos el procedimiento con la columna de crédito, damos clic, escogemos configuración de campo de valor, escogemos formato de número, escogemos contabilidad y damos a aceptar. Entonces fíjense, aquí ya va obteniendo forma los datos con los que vamos a trabajar. Vamos a añadirle el campo cuenta, por ejemplo. Entonces fíjense que ahora dentro de activo, dentro de la clasificación de activo, están todas las cuentas del activo y las que posiblemente hayan salido de costos, gastos, ingresos y pasivos. Recuerden que estos son los datos resumidos de otra hoja, que en este caso es la hoja libro diario.
Como lo que necesitamos es analizar la cartera, voy a acomodar estos datos de otra manera. Por ejemplo, voy a mover clasificación al área de filtro y voy a escoger que solamente me muestre el activo, y dentro del activo le voy a pedir que solamente muestre lo relacionado con cartera, cuentas por cobrar a clientes, deterioro acumulado y cuentas de difícil cobro. Y de esta manera revisamos únicamente los datos que nos interesan en este caso, que son los datos de la cartera. Fíjense que nos ha arrojado la columna débito y la columna crédito, porque así lo tenemos en el libro diario. Pero en esta hoja podemos añadirle una columna para que nos muestre el saldo de la cuenta, y lo vamos a hacer utilizando el menú insertar que ven aquí, y vamos a utilizar insertar campo calculado. Fíjense que este menú es diferente al menú principal insertar. Este menú insertar está dentro del menú inicio. Así que vamos a escoger insertar campo calculado. Le vamos a dar el nombre de saldo. Y en el campo de fórmula vamos a establecer la fórmula en donde débito menos crédito es igual a saldo. Le damos insertar campo, aceptar, y nos agregó una nueva columna que se llama saldo. Esta forma de analizarla no es suficiente si queremos saber en detalle cómo está compuesto el saldo de la cartera. Aquí tenemos las tres grandes cuentas, pero podemos seguir añadiendo detalle. Por ejemplo, si queremos saber el tercero, y fíjense que aquí nos dice que las cuentas por cobrar a clientes son de Distribuciones SAS, Factory SA, Inversiones Western, lo mismo que el deterioro acumulado y las cuentas de difícil cobro. Ahora, si esta manera de organizar los datos no tiene sentido, podemos cambiarla. En el menú derecho, fíjense, arrastramos tercero y lo ponemos por encima de cuenta, y cambia el orden de la presentación del informe. Aquí en esta forma de organizar los datos, hemos puesto como dato principal el tercero, y fíjense que distribuciones SAS. Ahora, esta forma de organizar los datos permite un mejor análisis y nos muestra que las cuentas por cobrar de distribuciones SAS están compuestas por una cartera sana, una cartera deteriorada y una cartera en difícil cobro. Esto quiere decir, por ejemplo, que Distribuciones SAS le debe a Comercializadora 4.079.000, y este saldo está compuesto por un saldo de difícil cobro de 6 millones, un saldo en cartera sana de 4 millones y una cartera deteriorada de 6 millones. Lo mismo va a suceder con Factory SA y con Inversiones Western. Tienen un saldo, por ejemplo, Factory SA tiene un saldo de 3.473.000, que está compuesto por una parte de cartera sana igual a 3.473.000, una parte de difícil cobro de 1.189.000 y una parte de deterioro acumulado de 1.189.000. Ahora, podemos hacer este análisis aún más detallado si le agregamos, por ejemplo, el campo de documento soporte.
Entonces fíjense que ahora tenemos el dato del cliente por cuenta contable y además por factura o documento soporte. Si esta manera de organizar los datos no tiene sentido o dificulta el análisis, podemos mirarlo de otra manera. Lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, poner el documento soporte por encima de la cuenta y esto todavía mejora el análisis. Fíjense, la factura 01, aquí se evidencia que la factura 01 está deteriorada, que la factura 06 está en cero, perdón, aquí, que la factura 01 tiene saldo 0, que la factura 06 tiene saldo 0, que la factura 07 tiene saldo 0 y la factura 12 tiene un saldo de 4 millones y que no está ni deteriorada ni en difícil cobro. Y así podemos hacer el análisis para cada factura.